La galaxia respiraba en silencio. En los bordes más antiguos de la Vía Láctea, donde las estrellas eran viejas y la luz llegaba cansada, se reunía el Concilio Silente, la más antigua y temida civilización conocida, los Sintar. No eran individuos. Eran un murmullo. Cientos de miles de mentes enlazadas por una sola conciencia colectiva, extendida a través de mundos, naves, satélites y templos flotantes. Cada pensamiento era un hilo, y esos hilos formaban un océano. Cada miembro de la colmena era un ojo, una mano, un arma, o un recuerdo. Y sin embargo, aquel día, algo perturbaba la quietud de ese océano mental. Había una señal. Pequeña. Errática. Humana. No debería haber estado allí. Las estructuras de reunión del concilio eran vastas cúpulas de cristal negro flotando en el vacío. A simple vista, parecían lunas quebradas, pero en su interior ardían millones de luces pensamiento. Uno de los nodos más antiguos habló primero, con un susurro mental que resonó en millones de cráneos vivos. Informen. ¿Los conquistadores celebran todavía? Miles de voces respondieron al unísono. Sí. Su victoria sobre los mundos del brazo exterior es total. Ningún enemigo sobrevivió. Una corriente de satisfacción atravesó la colmena. Los Sintar se habían expandido durante milenios, engullendo civilizaciones pequeñas, asfixiando otras más grandes. No odiaban. No sentían gloria. Solo necesidad y propósito. Dominar el vacío. Controlar el orden. Ahogar el caos. Ese era su credo. Y sin embargo, un nudo de disonancia vibraba en las memorias compartidas. Una frase. Una advertencia sin origen cierto. Ignoran a la Tierra. No existía censura entre los Sintar. No había secretos. Lo que sabía uno, lo sabían todos. Pero esa frase, repetida en los márgenes de la colmena, persistía como un grano de arena entre engranajes perfectos. Una mente analista proyectó datos. La Tierra es un mundo atrasado. Limitado. Fragmentado. Han observado nuestros éxitos. No representan peligro. Otra corriente contestó. Sus flotas son primitivas. Sus distancias internas los debilitan. Son dispersos. Ruido. Carne y metal. Nada más. Silencio. Luego, del núcleo más profundo, un pensamiento único surgió con peso de estrella muerta. Celebramos demasiado pronto. La colmena entera vibró. Era insólito que el voz primaria, la esencia más antigua, hablara con preocupación. Su tono era una grieta en la planicie emocional. ¿Por qué?, respondieron millones de mentes. El voz primaria proyectó una visión. Planetas consumidos. Guerras silenciosas. Naves destruidas sin registro. Pero ninguna memoria propia. Era algo más viejo. Algo que venía de antes de la colmena. Un recuerdo humano. Los Sintar descubrían mundos a través del silencio. Donde había ruido, había vida. Donde había silencio, había ruinas. Durante sus conquistas, hallaron civilizaciones orgullosas convertidas en polvo. Sin rastros. Sin cadáveres. Sin señales. Solo estructuras quemadas, evaporadas. Los historiadores colmena enseñaban que aquello era obra del tiempo, del caos natural del universo. Pero algunos nodos más antiguos recordaban otra cosa. Recordaban una palabra pronunciada por razas extintas, antes de morir. Una palabra que los Sintar nunca habían tomado con seriedad. Una palabra corta, sin grandeza, sin efectos. Humanos. Cada mundo que conquistaban tenía registros fragmentados, mitos, advertencias, viejas canciones de guerra. Las especies derrotadas habían hablado de ellos con una mezcla de terror y veneración. Los humanos vendrán. Los humanos no olvidan. Si existen, no los provoquen.
Siempre era igual. Los Sintar archivaron esas frases como superstición. Civilizaciones débiles inventaban monstruos para explicar sus miedos. La colmena, lógica y eficiente, descartaba fantasías. Pero ahora, la señal existía. Pequeña. Persistente. Real. Y en ella, un detalle estremecedor. La Tierra no respondía a Hals. No enviaba mensajes. No pedía ayuda ni mostraba temor. Solo silencio. La colmena había conquistado decenas de mundos en los últimos 100 años. Mundos industriales. Mundos agrícolas. Mundos armados. Mundos que lucharon hasta el último aliento. Pero la Tierra no luchó. No protestó. No envió embajadores. La Tierra observaba. Esa pasividad inquietaba. Los Sintar eran una civilización de control. Todo debía tener un patrón. Un propósito. ¿Qué propósito tenía el silencio? Una de las mentes más jóvenes, audaz y llena de curiosidad, habló. Quizá no responden porque no pueden. Risas mentales vibraron a través de la colmena. Sus comunicaciones son primitivas. Sus satélites son juguetes. La Tierra es inofensiva. El voz primaria se alzó. Inofensiva no es igual a insignificante. El enjambre cayó. Las millones de mentes sincronizadas esperaban. Y la voz primaria proyectó un recuerdo olvidado. Una imagen de hace milenios, perdida en los primeros archivos del concilio. Un mundo en llamas. Criaturas bípedas, pequeñas, armadas con fuego y furia. No eran una amenaza. Eran imposibles. Se destruían a sí mismas, y sobrevivían. Los humanos. El salto lógico fue inevitable. Si existía una señal humana. Si la Tierra no hablaba. Si el silencio persistía. Había que actuar. El concilio convocó una decisión. No había debates. No había política. Solo necesidad. La colmena decidió enviar una fuerza de observación. No de conquista. Todavía no. Una fuerza compuesta por 3 naves nodales. La sombra de vidrio. El ojo interior. La larga oscuridad. Naves silenciosas. Sin vida individual. Solo mentes dentro del metal. Iban a acercarse a la Tierra, observar, registrar. Y luego decidir. Cuando partieron, los Sintar celebraron. Habían conquistado 3 mundos aquella temporada. Miles de ciudades silenciadas. Millones de cadáveres que la colmena no recordaba como individuos, sino como masa de resistencia. La expansión era inevitable. ¿Quién podría detenerlos? Las especies derrotadas eran presas. Los Sintar eran depredadores. Habían nacido para dominar. Y mientras sus fiestas mentales resonaban entre planetas, una frase volvió a crecer como una sombra. Ignoran a la Tierra. Las naves nodales viajaban en completo silencio, sin emisiones. Eran espectros de acero y pensamiento. Sus cascos oscuros reflejaban estrellas muertas. La misión era sencilla. Observar. Descifrar. Concluir. Nada sugería peligro. Pero incluso dentro de la colmena, surgieron dudas. El comandante de la misión, un nodo llamado Tesna, percibía algo en el espacio. No un enemigo. No una señal tangible. Era ausencia. Demasiado silencio. Los sensores detectaban ruido cósmico, radiación, polvo estelar. Todo normal. Pero la Tierra, a lo lejos, emitía algo. No voces. No mensajes. No diplomacia. Era como si el planeta hubiese cerrado los ojos. Y esperara. Cuando las naves cruzaron el último campo gravitatorio local, los sensores detectaron algo inesperado. No satélites hostiles. No defensas. Solo sombras.
Miles de objetos pequeños, orbitando en perfecto caos. Restos de metal, basura espacial, fragmentos de historia. Pero entre esa basura había algo nuevo. Lo detectaron primero como un eco. Luego como forma. Pequeñas plataformas negras. Sin identificación. Sin emisiones. Dormidas. Pacientes. Mortales. La colmena estudió el fenómeno. Tecnología humana, sin duda. Pero primitiva. ¿Armas? Inconcluso. Son piezas menores. No importa. Entonces, algo cambió. Una de las plataformas giró. Su orientación apuntó a las naves nodales. No disparó. No transmitió. Solo observó. La colmena sintió incomodidad. Los Sintar nunca se habían sentido observados. Mientras la fuerza de observación transmitía datos al concilio silente, el voz primaria descendió a la memoria profunda. Buscaba algo perdido. Algo antiguo. El recuerdo era fragmentado, como una pintura resquebrajada. Una civilización orgullosa. Un imperio que creyó controlar galaxias. Habían hablado de la Tierra. Habían reído de ella. Decían que los humanos eran salvajes. Que se mataban entre sí. Que eran inestables, torpes, absurdos. Pero luego, algo ocurrió. Un planeta de aquel imperio desapareció. No destruido. El planeta no existía en los registros. La colmena había asumido error. Datos perdidos. Memorias corruptas. Ahora, dudaba. Las 3 naves nodales se colocaron en órbitas de observación alta. Y allí, sin aviso, algo pasó. Un satélite humano encendió una luz. No era señal. No era mensaje. Era un escaneo. Hizo un barrido sobre las naves. Un rayo débil, casi primitivo. Pero dentro de la colmena se sintió como una llamada. No agresiva. No amistosa. Solo una frase sin voz. Los vemos. Tesna pidió permiso para acercarse más. La colmena aprobó. La nave El Ojo Interior comenzó a descender hacia la atmósfera superior. Sus sensores se abrían como pétalos invisibles, absorbiendo datos. Y entonces, algo apareció en los registros. Movimiento orbital. Pequeños impulsos. Naves humanas. 50. No, 100. No, imposible. Miles. No eran de guerra. No eran flota militar. Eran un enjambre caótico de formas distintas, cápsulas, cargueros, viejos transportes, estructuras improvisadas. Una civilización fragmentada. Sin disciplina. Sin orden. Pero lo que inquietó a los Sintar fue esto. Todos estaban apuntando hacia afuera. Hacia el vacío. Como si esperaran algo. Como si supieran algo que los Sintar ignoraban. Tesna sintió un mensaje, no de palabras, sino de intuición. No nos ven a nosotros. Observan otra cosa. La colmena se agitó. ¿Qué cosa? Silencio. Luego, una respuesta mínima. El universo. Los humanos no escondían miedo. No mostraban agresión. Solo vigilancia. Una vigilancia antigua. Persistente. Casi ritual. Y entonces Tesna comprendió un matiz que ningún Sintar había considerado en milenios. La Tierra no era silenciosa por miedo. La Tierra era silenciosa porque no necesitaba hablar. Una corriente filosófica atravesó la colmena. El silencio no es vacío. Es elección. Por primera vez en siglos, el voz primaria sintió algo parecido a duda. Los Sintar creían entender el poder. Creían controlar el vacío. Pero la Tierra observaba desde la oscuridad. Y nadie sabía qué esperaba.
¿O por qué? Y entre los murmullos de la colmena nació un pensamiento nuevo, frágil, peligroso. Quizá no somos los depredadores. Quizá solo somos presas que aún no han sido notadas. La atmósfera terrestre era un océano azul en movimiento. La nave El Ojo Interior se deslizó a través de ella como una sombra, invisible, silenciosa, con sensores extendidos como alas transparentes. A medida que descendía, los nodos de observación comenzaron a identificar patrones que la colmena había considerado imposibles. Ciudades repartidas por continentes. Culturas distintas. Lenguas múltiples. Pero, pese a la diversidad, la Tierra respiraba con una extraña sincronía. Había ruido, civilización, comercio, vida, pero bajo ese ruido había un orden silencioso. Los Sintar no comprendían. Si los humanos eran fragmentados, ¿por qué no se habían destruido entre ellos? Si eran salvajes, ¿cómo habían construido tanto? La colmena debatía internamente, pero ningún pensamiento concluía. Las lecturas confirmaban lo improbable. Alta demografía. Armamento considerable. Oceánicas reservas de energía. Flota espacial dispersa y adaptable. Tesna transmitió un pensamiento clave. No peleamos contra un imperio. Peleamos contra una multiplicidad. Miles de mentes sintieron una perturbación. La colmena conocía imperios. Habían destruido imperios. Pero una multitud era otra cosa. El primer intercambio ocurrió sin palabras. En la alta atmósfera, una forma emergió desde la nada. Un vehículo humano, pequeño, angular, con paneles térmicos desgastados. Parecía inútil, una reliquia. No tenía armas visibles. Y sin embargo, se acercó. Los sensores del ojo interior registraron su trayectoria con creciente inquietud. Directo hacia ellos. Sin señales. Sin transmisiones. Solo una aproximación constante. Tesna extendió una capa de camuflaje. La nave Sintar desapareció ópticamente. El vehículo humano siguió aproximándose, como si supiera. Cuando estuvieron a apenas 50 metros, algo sucedió. El vehículo humano frenó. Pequeños propulsores ajustaron ángulos invisibles. Quedó suspendido en silencio. No atacó. No huyó. Solo flotó, mirando hacia el vacío, como si la presencia alienígena no fuese su prioridad. Una sola línea de datos apareció en los sensores, automatizada. SAT-PRB. Propósito, observación. Tesna sintió algo parecido a respeto. Los humanos no buscaban confrontación. Ellos observaban. Era una especie que no gritaba antes de golpear. La colmena envió una orden. Analicen. Aíslen. Capturen. Un rayo fractal salió del ojo interior, envolviendo al vehículo humano. Lo desactivaron sin daño, llevándolo a la bodega. Al examinarlo, encontraron un interior simple. No había piloto. No había inteligencia central. Solo sistemas autónomos, redundantes. Un diseño elegante por su brutal simplicidad. Un nodo joven pronunció una conclusión. Si esto es basura, ¿cómo será su arte? Por primera vez, no hubo risas. En la superficie del planeta, muy lejos, una antena gigante giró. Un observador humano, solitario, en un centro de seguimiento remoto, vio una lectura inusual. Una señal. Una irregularidad orbital. Le bastó verla una vez para entender. No era satélite. No era meteorito. No era humano. Se acercó al micrófono y, sin dramatismo, sin épica, murmuró en voz baja. No estamos solos. No hubo pánico. No hubo alarma. Solo una llamada a una oficina. Y una respuesta simple. Activa protocolo silencioso. Los humanos habían esperado esto desde hacía mucho.
Tesna compartió datos con el concilio silente. El primer resumen fue frío, lógico. La Tierra no presenta amenaza inmediata. Miles de mentes celebraron. Son primitivos. Desorganizados. Fragmentados. Una corriente de orgullo cruzó la colmena. Son carne. Nosotros somos pensamiento. Pero algo en la lógica de Tesna no encajaba. Su caos tiene estructura. Su fragmentación es orden. Las mentes superiores ignoraron esos matices. El voz primaria dictó. Tomaremos el planeta. Sin guerra. Sin pérdidas. Su silencio es su misión. Tesna no respondió. Por primera vez en su existencia, la duda no se disipó. Mientras tanto, en la atmósfera baja, la sombra de vidrio descendió para estudiar infraestructura humana. Dieron carreteras, puertos, campos. Dieron humanos trabajar. Dieron máquinas moverse. Pero lo que desconcertó fue otra cosa. Nadie los vio. Cientos de sensores humanos seguían rastreando el cielo, pero no hacia las naves alienígenas. Los radares, los telescopios, los algoritmos, estaban dirigidos hacia afuera. Hacia el horizonte del espacio. Un nodo murmuró. Nos ignoran. Otro respondió. No nos ignoran. Ignoran el cielo equivocado. En una sala de comando humana subterránea, un general de mediana edad observaba pantallas llenas de datos. Su nombre era Aurelio Medina, y no tenía idea de la presencia Sintar. Para él, el universo era más grande que la Tierra. Habían detectado señales en los bordes del sistema solar. Ecos antiguos. Huellas de naves desconocidas. Humanidad había aprendido algo con siglos de historia brutal. Si alguien llegaba, no vendría a hablar. Por eso habían construido el protocolo silencioso. No responder. No llamar. No revelar nada. Desde órbita, los Sintar veían silencio. Desde la Tierra, los humanos veían peligro. Aurelio revisó reportes, eventos astronómicos, interferencias magnéticas, naves desaparecidas hace meses. Nadie lo conocía fuera de su equipo reducido. Nadie necesitaba saber. La orden era simple. Estar listos. Siempre. Una cadete joven, ojos serios, preguntó. ¿Qué pasa si vienen? Aurelio no sonrió. Vendrán. Y cuando lo hagan, no hablaremos. Actuaremos. La cadete tragó saliva. ¿Por qué no avisamos al público? ¿A los países? Aurelio levantó la mirada hacia el mapa de estrellas. Porque no sabrán qué hacer. Porque entrarían en pánico. ¿Y por qué? Si llegan, no tendremos tiempo para explicar. Las naves Sintar seguían en vigilancia. La larga oscuridad detectó algo más profundo en órbita, un conjunto de plataformas negras, sin luces, sin marcas, flotando como tumbas. No parecían armas. No parecían satélites. Parecían memoriales. Buscando en espectro infrarrojo, hallaron calor residual. No motores. No energía. Eran receptores. Miles. Una colmena alienígena habría construido vigilancia para dominar. Los humanos habían construido vigilancia, para sobrevivir. Entre los Sintar surgió una pregunta colectiva. ¿De qué? Una mente lógica respondió. Tal vez de nosotros. Otra contestó. Tal vez de algo peor. Silencio. Por primera vez, la colmena sintió frío. En el núcleo del concilio, el voz primaria estudió la señal humana capturada. No había palabras. No había idioma. Era un patrón. Rítmico. Hermoso. Terrible. Una secuencia matemática repetida millones de veces. Hasta que se interrumpía. La interrupción era intencional. El significado era claro.
no estamos solos. Los Sintar comprendieron una verdad lenta, pesada. Los humanos no celebraban victorias. No enviaban ejército a colonizar. No conquistaban. Ellos esperaban. Los humanos no eran los héroes de sus historias. Tampoco eran víctimas. Eran sobrevivientes. La colmena experimentó un pensamiento filosófico, extraño. Sobrevivir es más difícil que dominar. Tezná solicitó permiso para establecer contacto directo. No podemos seguir sin saber qué son. La colmena aprobó. En una zona rural, lejos de ciudades, el ojo interior proyectó un mensaje visual, un símbolo antiguo de paz universal. Luz. Círculo. 2 manos. Era diplomacia reducida. No hubo respuesta. Una estación de observación humana vio la anomalía. Aurelio recibió la alerta. Objeto desconocido. No hostil. Probable contacto. Se quedó quieto. Pensando. Luego, ordenó. Protocolo silencioso. Nivel 2. El técnico tragó saliva. Señor, si no respondemos, podrían interpretar. Aurelio interrumpió con voz firme. El que viene a hablar, no viene a matar. El que viene a matar, no viene a hablar. Era una lección vieja. De guerras humanas. De historia. En la nave Sintar, Tezná recibió datos crudos. Sin transmisión de vuelta. Otra mente preguntó. ¿Nos ignoran? Tezná percibió algo más sutil. No es ignorancia. Es elección. El voz primaria habló. Ellos deciden cuándo hablar. No nosotros. Era una inversión conceptual brutal. Los Sintar siempre habían dictado diálogos. Siempre habían exigido sumisión. La Tierra no exigía nada. Solo observaba. Entonces ocurrió algo. En la lejanía de la atmósfera, un motor encendió. Una nave humana ascendió. No era militar. Era un carguero modificado, con placas extra, motores rugientes y pintura desgastada. En la cabina, un piloto cantaba en voz baja. Era una canción antigua. Sobre montañas. Sobre guerra. Sobre sobrevivir. La nave pasó cerca del ojo interior. No frenó. No comunicó. Pero en su fuselaje, había pintura irregular, casi borrada. No somos los primeros. No seremos los últimos. Tezná sintió una punzada incomprensible. Historia. Los humanos tenían memoria. La colmena tenía datos. Nunca fue lo mismo. Durante horas terrestres, los Sintar observaron. Los humanos trabajaban. Rían. Dormían. Luchaban entre sí ocasionalmente. Y luego se ayudaban. Eran caóticos. Indisciplinados. Hermosos. La colmena no tenía arte. No tenía humor. No tenía familia. Los humanos sí. Una mente joven en la colmena, recién fusionada, murmuró. Quizás su fuerza no es tecnología. Quizás su fuerza es lo que nosotros sacrificamos. Las mentes viejas no respondieron. Era verdad. Los Sintar habían renunciado a todo lo individual para lograr perfección. Los humanos eran imperfectos. Pero podían amar. Y el universo respetaba a quienes podían amar, porque quienes podían amar, podían luchar sin lógica. En un pequeño pueblo, un anciano humano miró el cielo. Había vivido guerras. Había sobrevivido hambrunas. Había enterrado hijos. Pero su mirada era pacífica. Si vienen, susurró, los recibiremos. Y si atacan, nos defenderemos. No era arrogancia. Era certeza. La misma certeza con la que plantas crecen hacia la luz, aunque puedan morir. En la nave Sintar, Tezná sintió una sensación desconocida. No miedo.
Respeto. No son presas. No son monstruos. Son algo que no entendemos. Y en la colmena, una sombra empezó a crecer. Una sombra que ninguna mente logró disipar. Humanos. La misión estaba casi completa. Datos obtenidos. Conclusiones listas. El concilio aguardaba. Pero antes de retirarse, la colmena decidió un gesto final. Un intento de comunicación. Una señal sencilla. Paz. No había truco. No había amenaza. Solo curiosidad. La señal se transmitió desde órbita. Los humanos la recibieron. En la base subterránea, Aurelio analizó la secuencia. Su rostro endureció. No es paz. Es pregunta. La cadete frunció el ceño. ¿Qué pregunta? Aurelio apuntó a la pantalla. Preguntan si somos débiles. Silencio. No respondan. La colmena en órbita esperó horas. Sin respuesta. Día terrestre. Nada. Finalmente, el voz primaria habló. Conclusión, son insignificantes. Tesna sintió dolor. No físico. Mental. Un error. Una mentira. Pero la colmena no escuchaba a individuos. La decisión se tomó. Los humanos no merecen temor. No merecen respeto. La conquista será breve. Las naves comenzaron a prepararse. Motores. Trayectorias. Armas. El cielo sobre la tierra permanecía en calma. Los humanos no hacían nada. Pero en miles de bases ocultas, bajo océanos, en montañas, en silos enterrados, en naves viejas convertidas en fortalezas, algo latía silencioso. Preparación. La humanidad no reaccionó a la amenaza. Porque la humanidad ya estaba lista. La colmena vio silencio. No vio intención. Y en ese error comenzó la guerra. Las 3 naves Sintar descendieron. No había protocolos de advertencia. No había discursos. Solo ejecución. La sombra de vidrio cayó primero, atravesando la atmósfera en silencio perfecto. El casco negro absorbía la luz. No era un vehículo de guerra. Era una herramienta quirúrgica, diseñada para anular voluntad ajena. En los cielos sobre el hemisferio nocturno, se abrió como un pétalo invertido. Miles de drones descendieron. Su propósito: neutralizar. No destruir. La colmena no mataba sin necesidad. La muerte era desperdicio. Los drones estaban programados para apagar defensas humanas, interferir comunicaciones, paralizar sistemas. Silencio. Era lo que los Sintar hacían mejor. Pero la Tierra también hacía silencio. Y en ese cruce de silencios ocurrió la ruptura. El primer choque no fue militar. No fue violento. Fue conceptual. Cuando los drones Sintar se desplegaron sobre los campos de antenas, sobre bases militares, sobre torres de comunicación, encontraron nada. No sistemas eléctricos. No redes activas. Todos los sensores marcaban lo mismo. Desconectado. Los humanos habían apagado todo. Voluntariamente. La Tierra entera se había vuelto invisible. Los Sintar no podían comprender. Era imposible. Sin redes, no hay civilización. Sin control, no hay orden. Sin comunicación, no hay poder. Y sin embargo, el planeta seguía funcionando. Vehículos. Vidas. Tráfico. Todos actuando en un orden silencioso. En una base remota, Aurelio se mantenía frente a un mapa global. Las luces estaban apagadas. Solo linternas, manuales, voces bajas. Señor, nuestros sistemas están cayendo. Aurelio asintió. Perfecto. La cadete lo miró horrorizada.
¿Perfecto? Aurelio respondió. No pueden controlar lo que no existe. Los humanos habían ganado guerras destruyendo su propio campo antes de que el enemigo llegara. Vieja tradición. Vieja sabiduría. Cuando llegue el primer disparo, dijo Aurelio, ya estaremos donde necesitamos estar. Los drones Cintar alteraron sus patrones. Buscaban blancos móviles. Infraestructura. Bases. Naves. Pero el planeta estaba lleno de simulacros. Falsos hangares. Edificios vacíos. Silos sin misiles. Humanos habían construido un laberinto de mentiras. Los Cintar se desesperaron. La colmena no entendía guerra de engaño. Para ellos, guerra era precisión. Era cálculo. Era limpieza. La tierra era ruido. Y en el ruido, había intención. Cuando los primeros drones descendieron sobre una montaña del norte, encontraron una puerta de acero. Gran. Imponente. La abrieron con facilidad. Dentro, nada. Solo un mural pintado a mano. Montañas. Ríos. Un cielo. Y al pie, una frase escrita en español. No nos encontrarás. La colmena no comprendió. Siguieron avanzando. Más puertas. Más engaños. Más frases. Ven sin miedo. Nosotros te veremos primero. No eres el primer fantasma. Los Cintar comenzaron a sentir algo que nunca habían sentido. Frustración. En el cielo nocturno, cientos de luces aparecieron. Primero en silencio. Luego, como una lluvia de estrellas invertidas. Naves humanas. No eran iguales. No eran uniformes. Algunas parecían cargueros modificados. Otras, naves científicas. Algunas, simples chatarra armada. Pero todas iban en formación. Perfecta. La colmena gritó. Esto no puede ser. No tienen estructura. Tesna vio la verdad. No la necesitan. Tienen propósito. Una voz humana resonó en todos los canales militares, sin cifrado, sin seguridad. Aquí flota de defensa terráquea. No abriremos fuego primero. Pero si atacan, defenderemos. No era amenaza. Era promesa. Un silencio profundo envolvió la órbita. La colmena sintió algo nuevo. Duda. La colmena decidió probar. Un dron se deslizó hacia una nave humana pequeña. No armada. No peligrosa. Era un carguero civil con antenas rotas. El dron extendió un brazo metálico. Tocó el casco. Nada ocurrió. La colmena analizó. Solo metal. Solo pintura. No tienen armas. Entonces, de la nave emergió un brazo mecánico pequeño. Lento. Grueso. Viejo. Levantó algo. Una herramienta manual. Y en el casco del dron, con un movimiento firme, escribió. Váyanse. Luego soltó la herramienta. El brazo volvió a entrar. La nave siguió su curso pacíficamente. Los sensores Cintar registraron marcas. No eran armas. Eran palabras. La colmena se enfureció. Atacaremos. Ahora. El voz primaria dudó. Son débiles, sí. Pero, no sienten miedo. Tesna habló. No ataquen. No aún. Ellos saben algo que nosotros no. Pero la colmena ya había decidido. Miles de drones se armaron. Y entonces, pasó. La Tierra habló. No con voz. No con radio. Con luz. Miles de naves humanas encendieron motores. Como llamas. La oscuridad se iluminó. Y cada nave humana, en cientos de idiomas,
Transmitió una sola palabra a las estrellas. Recuerden. El combate comenzó. Pero no como los Sintar esperaban. Cada vez que los drones se acercaban a una nave humana, la nave se movía. No rápido. No agresivamente. Solo lo suficiente. Esquivaban con gracia. Con intuición. Sin cálculo. La colmena gritaba órdenes. Miles de mentes analizaban trayectorias. Pero no podían prever las maniobras. Los humanos no seguían lógica. Seguían instinto. Un dron impactó contra un carguero. No explotó. El casco absorbió la fuerza. Material desconocido. La colmena analizó. La conclusión fue absurda. Era improvisado. Material terrestre reforzado. Bruto. Pero funcionaba. Tesna comprendió algo atroz. Los humanos habían perdido guerras. Habían sufrido. Habían aprendido. Cada nave era historia viva. No tecnología superior. Experiencia hecha metal. En la base, Aurelio dio la orden. Fase 2. No hubo fanfarria. No hubo furia. Solo deber. Las bases humanas comenzaron a despertar. Sistemas antiguos. Motores olvidados. Armas que nadie había visto encender en décadas. No eran modernas. No eran bonitas. Eran funcionales. Y estaban por usarse. Los Sintar enviaron una oleada final. Miles de drones. Un enjambre oscuro. Descendieron sobre ciudades humanas. Y encontraron, vacío. No había civiles en las calles. No había pánico. La tierra estaba preparada. Cuando el enemigo llegó, la humanidad se había escondido bajo tierra. En silencio. Esperando. La colmena no podía comprender. ¿Dónde está la población? Tesna respondió. Fuera de tu alcance. Los drones capturaron una señal débil. Sonido humano. Una canción. Cantaban niños. En algún refugio subterráneo. Era suave. No era miedo. Era esperanza. La colmena tembló. ¿Por qué cantan? Tesna respondió. Porque no se rinden. Entonces ocurrió. Las bases humanas abrieron fuego. Armas antiguas. Misiles. Láseres. Cañones electromagnéticos. Miles de drones fueron destruidos. No por precisión, sino por fuerza bruta. La tierra rugió. Y el cielo se iluminó. Las naves humanas avanzaron. No en formación perfecta. No con disciplina castrense. Avanzaron como una tormenta. Como una manada. Y en medio del caos, eran invencibles. Porque cada piloto luchaba por algo real. Familia. Historia. Supervivencia. No conquista. No gloria. Solo vida. La colmena sintió miedo. No por la fuerza humana, sino por su voluntad. Los humanos se movían con una certeza que ningún Sintar comprendía. No luchaban para ganar. Luchaban para no desaparecer. Y el universo siempre favorecía a quienes luchaban por existir. Mientras la batalla consumía órbita baja, el voz primaria intentó algo desesperado. Transmitió pensamiento directo. A toda la especie humana, sin filtro. Somos la colmena. Somos orden. Sometan su caos. Vivan bajo nuestro control. La respuesta humana llegó en millones de voces. No coordinadas. No unidas. Pero cada una auténtica. Un coro de individuos. La frase era simple. No queremos tu orden. El voz primaria insistió. El orden trae paz. Contra el caos vendrán monstruos. Terror.
muerte. La humanidad respondió. Hemos sobrevivido a nuestros propios monstruos. No tememos a los tuyos. En ese instante, Tezná comprendió la verdad devastadora. Los Sintar habían sacrificado libertad por control. Habían sacrificado alma por orden. Los humanos no. Y por eso, los humanos eran fuertes. La colmena había errado. Creyeron que el silencio humano era debilidad. Era preparación. Creyeron que el caos humano era fracaso. Era flexibilidad. Creyeron que la tierra era insignificante. Era la emboscada perfecta. La batalla final comenzó. Las naves humanas convergieron en un punto. No era una formación. Era instinto compartido. Una sola línea. Un solo vector. Contra la sombra de vidrio. Todo el peso humano cayó allí. Impactos. Explosiones. Ondas electromagnéticas. La nave Sintar perdió estructura. Grietas. Fuego. Voz mental quebrada. La colmena gritó. Miles de mentes murieron en un segundo. Pero nadie hablaba de muerte. Solo de silencio. La larga oscuridad intentó huir. Los humanos no persiguieron. No por misericordia. Por estrategia. Vieron la retirada. Vieron la intención. Esperaron. Y cuando la nave Sintar entró en el corredor orbital, un único carguero viejo apareció. En su proa había palabras pintadas. Recuerden. Encendió motores. Chocó contra la nave. Un sacrificio. Un acto sin lógica. Un acto humano. La larga oscuridad estalló en fragmentos ardientes. La colmena estaba rota. No destruida. Rota. Voz primaria intentó hablar, pero no tenía palabras. Los humanos no celebraron. No gritaron victoria. Las naves volvieron a sus lugares. Las bases cerraron. Los niños siguieron cantando. La tierra regresó a su silencio. Un silencio que ahora la colmena comprendía. No era sumisión. Era paciencia. Era advertencia. Tezná fue el único nodo que habló. Ellos no vienen a conquistar. Vienen a sobrevivir. Y sobrevivirán. El voz primaria preguntó, débil. ¿Qué hacemos ahora? Tezná respondió. Recordar. La palabra resonó en millones de mentes. Era sentencia. Era verdad. Y la colmena se retiró. No por miedo, sino por sabiduría recién aprendida. Los humanos no eran leyenda. No eran mito. Eran realidad. Y la realidad era terriblemente poderosa. El amanecer sobre la tierra llegó sin fanfarria. No había humo sobre las ciudades. No había ruinas visibles. No había ejércitos marchando en calles desiertas. El mundo había peleado una guerra en silencio. Y lo había hecho sin perderse a sí mismo. Las bases humanas cerraron con puertas con calma. Las luces subieron lentamente. Los sistemas volvieron a la vida, manualmente, con manos humanas girando válvulas y activando generadores. Nada fue automático. Nada fue perfecto. Y sin embargo, todo funcionaba. Aurelio caminó por el pasillo del centro subterráneo, con café frío en la mano. Sus oficiales estaban exhaustos, con ojeras profundas, pero ningún rostro mostraba miedo. Solo determinación tranquila. Sobre una pantalla grande, el mapa orbital mostraba restos metálicos girando lentamente. Pedazos de drones. Fragmentos de una nave colmena. Silencio. La cadete joven habló con voz quebrada. ¿Ganamos? Aurelio la miró, como si considerara la pregunta con seriedad. Seguimos aquí. Ellos se fueron. Eso basta. Ella respiró hondo. ¿Volverán? Aurelio asintió.
Siempre vuelven. Pero cuando lo hagan. Se detuvo. Tomó un sorbo de café. Estaremos listos otra vez. No había triunfo. No había arrogancia. Solo constancia. En una granja remota, un anciano salió a alimentar gallinas. No había visto luces en el cielo durante la noche. No sabía de colmenas, batallas ni naves. Pero cuando miró las estrellas, sonrió. Nos tocó vivir otro día, dijo para sí mismo. ¡Qué regalo! Los humanos peleaban, sobrevivían, amaban y morían, y aún así, cada amanecer era oportunidad. Eso era la humanidad. Y el universo lo había aprendido. Las naves Sintar se alejaron de la Tierra sin música ni luto. No lloraban a sus muertos. No tenían rituales. Pero la colmena estaba dañada. Las mentes perdidas eran huecos insondables en la conciencia compartida. Era una sensación nueva, intolerable. Faltaban recuerdos. Faltaban voces. Faltaban colores mentales. Y la culpa no era humana. La culpa era orgullo. Tess vagó por la red mental como un fantasma gris. No hubo juicio. No hubo castigo. La colmena no conocía venganza interna. Solo conocimiento. Y Tess sabía algo que los demás tardarían en comprender. No habían enfrentado a monstruos. Habían enfrentado a iguales. No en forma. No en mente. En espíritu. La colmena se reconfiguró en silencio. Se construyeron nuevas naves. Se repararon los conductos de pensamiento. Pero algo quedó en cada nodo, incluso en los que no habían participado. Un susurro. Humanos. No como amenaza inmediata. Sino como advertencia. No subestimar. Nunca más. Aurelio recibió un mensaje secreto, días después. Cifrado antiguo. Sistema manual. No tenía firma. La pantalla mostraba solo una frase. Vieron nuestro fuego. Recordarán. Él entendió sin saber quién lo envió. No era miedo. Era reconocimiento. Caminó fuera de la base. El sol calentaba piedras y tierra. Respiró profundo. Había servido en guerras antes. Había visto muerte. Había visto odio. Pero esto había sido distinto. La humanidad no había peleado por gloria ni por dominio. Habían peleado por algo más frágil. Continuar. Sabía que el universo era inmenso, lleno de peligros desconocidos. Y la Tierra, pequeña, azul, silenciosa, era apenas una chispa. Pero era su chispa. En un cuaderno arrugado, escribió. La paz no es un regalo. Es una vigilancia constante. Luego cerró el cuaderno. No tenía intención de publicarlo. La verdad no necesitaba ruido. En otros lugares, los seres humanos regresaron a sus vidas. Trabajos. Escuelas. Amores. Problemas domésticos. Trenes retrasados. Niños riendo. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Había un peso nuevo en el aire, la certeza de que el cielo no estaba vacío. Pero no había terror. Había calma. La colmena Sintar convocó a una asamblea sin precedentes. No era una reunión de celebración. No era regaño. Era algo más profundo. El voz primaria flotó en el centro de la mente compartida, con un temblor apenas perceptible. La tierra vive. Nosotros vivimos. Eso es orden. Miles de mentes escucharon. Sus armas no son perfectas. Sus naves no son hermosas. No son superiores. Pero, son reales. Son suyas. Y luchan por significado. Ningún nodo respondió. En la colmena, el silencio era atención perfecta. Aprendan.
No imiten. Aprendan. Era una nueva doctrina. No dominar. Observar. No absorber. Respetar. Hubo error en nuestra lógica. No comprendimos que el caos es arma. El pensamiento final de la asamblea fue simple. La perfección no siempre sobrevive. A veces, sobrevive quien más desea vivir. En lo profundo del espacio, una sonda Sintar captó la última imagen antes de que la Tierra desapareciera como una estrella distante. Una nave humana vieja, pintura descascarada, motores humeantes, cruzaba el vacío sin sigilo. Era pequeña. Ridícula. Indestructible. En la proa, con trazo áspero, palabras pintadas a mano. Seguimos aquí. No había desafío. No había orgullo. Solo verdad. La colmena archivó la imagen. La colmena la preservó. Porque la colmena sabía algo que antes había ignorado. El universo no pertenece a los más fuertes. Pertenece a los que persisten. Y en silencio profundo, sin ceremonia, sin registro histórico, sin epopeya. Los Sintar aceptaron que la historia no había terminado. Solo había comenzado.